Zona Cero. Vaya con el monográfico de esta noche. Espero que os guste, espero que disfrutéis, porque a buen seguro alguno de vosotros se encuentra en el grupo de los personajes de los que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de mutantes. Sí, no vamos a traer aquí los cómics, no vamos a traer el 1984 para empaparnos de los mutantes, no vamos a hablar de Waterworld, no vamos a hablar de la Patrulla X, ¿o sí? Bueno, pues seguramente sí. Con Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya hemos anunciado al principio del programa que iba a ser un monográfico muy mutante, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, aquí mutando. Vale, ¿tú eres biomagnético? Pues no, porque me estaría estrellando con el micrófono. ¿Tú, Jesús, eres apagafarolas? Por cierto, ¿se ha ido la luz? Me parece a mí, ¿verdad? En el lado derecho. Algo has hecho. Pues es que vamos a hablar de unos seres curiosos que posiblemente alguna vez nos hemos topado con ellos, sin saberlo. Niños índigos, seguro. Bueno, pues los mutantes. Pero es que suena a ciencia ficción, Jesús, y la cosa es más seria de lo que parece. Sí, la verdad es que la palabra yo creo que no hacía honor a la importancia de este tema, y sobre todo porque hay muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres, muchos niños que están sufriendo en sus carnes un poco esta mutación. Y cuando hablamos de mutación, estamos hablando de una especie de salto evolutivo, una mutación de la especie humana. Entonces, ¿es lo mismo, Jesús, evolución que mutación? No es lo mismo, evidentemente. Lo que pasa es que aquí sí lo vamos a enfocar en ese aspecto. Cuando hablamos de mutación, no vamos a hablar de una mutación degenerativa, sino que estamos hablando de una mutación, de un cambio evolutivo de la especie humana, que parece que por ahí van los tiros, ¿no? Realmente, ya no vamos a hablar de la nueva era o de la era de Acuario, o de cosas de estas, que estaría realmente un poco implicado todos estos conceptos que vamos a manejar esta noche, pero sí casi todos los investigadores, toda la gente que se ha acercado a estudiar este fenómeno, además un fenómeno muy amplio, muy mutante, en el sentido estricto de la palabra, pues lo que nos está diciendo es eso, que la especie humana está evolucionando. Cuando está evolucionando quiere decir que está dando una especie de salto cuántico, lo que no quiere decir que sea mejor, sino también puede ser a peor. Todo depende un poco de esa masa crítica que dicen algunos de los físicos que se está produciendo ahora mismo en la humanidad y la que, bueno, todos somos testigos de lo que está pasando. Vamos a poner un ejemplo muy gráfico para abrir boca, supongo que nuestros amigos lo van a entender perfectamente. Cuando vemos la película Waterworld, Carlos, vemos a Kevin Costner, que va muy mono él en su barquito, y de repente llega a la base y le corren a gorrazos porque descubren que es un mutante. Es decir, había desarrollado branquias, era un híbrido, ¿no? Eso sería ni siquiera un híbrido, porque no está cruzado con otra especie, que sería el carácter básico de la hibridación. Sí, sería un ejemplo de mutación. Sería el desarrollar unas facultades que no son propias del común del género al que pertenece él. Es decir, sea cual sea el género, es decir, para lobos mutantes o moscas mutantes. Es decir, eso es indiferente. El ejemplo que has puesto es muy bueno, porque sin llegar al extremo de la Patrulla X, bueno, hablábamos al principio de los cómics Marvel, donde todos eran mutantes, y bueno, parece que hay una hiperpoblación de mutantes. Los superpoderes. O sin llegar al caso grotesco, lo que me acuerdo que mi hermano llamaba de pequeño mutoides, que es una especie de variante peor. La verdad es que sí, que es algo muy bien definido. Es decir, sería un cambio que se produce de manera brutal. Cuando digo brutal es que no es consecuencia de una evolución lenta, como por ejemplo sería la subida de la estatura, por poner un ejemplo fácilmente reconocible frente a nosotros mismos hace 200 o 300 años, sino que se produce de una manera aparentemente casual, es aleatorio. Lo que ocurre que en algunos casos ese tipo de alteración empieza a producirse no en uno, sino en una pluralidad de personas similares al que acaba de recibir el cambio. Cuando eso se produce, se trata de una mutación consolidada, es decir, lo que se llamaría aproximadamente un cambio en la especie. Ejemplo, las mujeres capaces de ver en 4 colores. ¿En 4 colores? Sí, la cuatricomía, es decir, la famosa Madame Tetracomat y el sistema del descubrimiento. Bueno, ya sospechado desde los años 80 de que algunas mujeres, en principio se pensó que en países anglosajones, porque era donde se detectó por primera vez en Inglaterra y Estados Unidos. Se ha confirmado hace solamente unos meses que efectivamente que hay unos grupos de mujeres en el mundo que son capaces de construir sus imágenes en 4 colores y no en 3, como hacen todos los seres humanos, iba a decir, normales. ¿Qué poder te permite? Pues ninguno, pero te permite tener una capacidad de campos de visión extremadísima. Es curioso que Madame X, por poner el nombre con el que se le asignó a una mujer de 52 años británica, que es la primera que ha sido demostrado que tiene sin lugar a dudas capacidad de ver con 4 colores, o sea, de combinar los colores en 4 colores, eso es importante, tiene que decir que vea más colores. Ve más colores porque el color es un término arbitrario. Nosotros podemos decir que se ven millones de colores cuando tú designas, por ejemplo, tú puedes llamar una cosa azul claro, la puedes llamar cian. Si serían 2 colores, no, bueno, serían variantes. Bueno, digamos que los seres humanos normales combinamos la visión con 3 colores básicos con los cuales hacemos todos los demás.
ellas lo hacen con cuatza, lo cual les permite tener un ángulo de visión y una capacidad de separación de colores muchísimo mayor, es decir, verían como un ordenador. Nosotros no sabemos cómo los ordenadores construyen los colores, sabemos que lo hacen, pero no somos capaces de apreciarlo. Ellas sí. Bueno, cuando le hizo la entrevista a la BBC, ella no aparecía y le preguntaban que qué sentía. Decía, yo desde niña notaba que mucha gente dice que ve otras cosas, pero no saben lo que ocurre cuando de verdad es cierto. Por cierto, Jesús, ¿los videntes son mutantes? No, no necesariamente, porque videntes siempre ha habido. Cuando hablamos de mutación, estamos hablando de una mutación que se está produciendo ahora en estos últimos años, ¿no? Casi en la última generación, por lo menos cuando se está estudiando de una forma más seria, más científica, porque desde luego casos aislados siempre ha habido, ¿no? Gente que se sale de la media, gente que tiene una serie de poderes pues muy especiales que normalmente se ramifican en el campo de la terapéutica, de la sanación. Esos son mutantes. No especialmente, por lo menos, ya digo, en el sentido que lo vamos a tratar aquí, ¿no? Que son, pues, estas mutaciones físicas de las que estamos comentando ahora. Algunas, pues, a nivel genético se están produciendo cambios muchas veces imperceptibles, pero ahí están las pruebas. Y otras veces es una mutación espiritual. Así que un vidente, pues, hombre, desde un sentido amplio, en el sentido de que son personas que tiene unas capacidades extrasensoriales distintas al común de los mortales, pues efectivamente sería un mutante, pero no en el sentido de una mutación genética que no afecta a individuos aislados, sino que está afectando a colectividades, a grupos humanos muy determinantes, que sin saberlo ellos a veces, porque por supuesto no se da solo en un núcleo de una población, de una zona geográfica, sino que se está produciendo en todos los ámbitos, en todos los estratos culturales, sociales y por lo tanto también en cualquier diversidad geográfica, se está produciendo una serie de similitudes que están indicando que por una serie de mutaciones que no conocemos, que son imperceptibles y que los médicos lo están investigando, pues hay personas que tienen esa capacidad, ya no solo a nivel extrasensorial, como los videntes, como todas las percepciones pues que se salen de lo normal, todo lo que estudia la parapsicología, ¿no? Tanto de la precognición como de la telepatía, etcétera, etcétera, que incluso se ha investigado, sino personas, como tú indicabas al principio, que interactúan con los mecanismos y con la vida más actual, más cotidiana, como es interferencias eléctricas, sí, como es estas personas que pueden ver con los 4 colores, con lo cual ya es una novedad tremenda y que solo afecta a mujeres. ¿Por qué solo afecta a mujeres y no a hombres, no? Las personas que en su retina pueden, bueno, pues recepcionar 4 colores en lugar de los 3 básicos, ¿no? De los 3 colores primarios. Pues eso todavía a mucha gente le está pareciendo increíble y por eso se está estudiando. ¿Y por qué se está produciendo? Pues eso que también comentamos al principio, esa invasión de niños de las estrellas o niños índigos. Ahora vamos a entrar en ellos, pero lo cierto, Carlos, volviendo a nuestra querida Marvel, sí, que está especializada en mutantes, ¿verdad? ¿Te acuerdas de los 4 fantásticos? Claro, lo que pasa es que todos los mutantes de Marvel significarían un grupo que realmente nosotros no incluiríamos ahora, porque son mutaciones de carácter individual. Es decir, explico. Los 4 fantásticos tenían poderes diferentes, no es lo mismo ser invisible que ser hombre antorcha, que es una especie de roca. Es decir, yo sé que entre nuestros oyentes hay muchos aficionados a la ciencia ficción. Los que han leído la Fundación de Asimov, el mulo, que es un mutante en el sentido objetivo de la palabra, puesto que es capaz de desarrollar unas facultades que le permiten controlar el sentimiento de los demás y que rompe toda la psicohistoria de Sheldon porque evita el control del futuro a través de la manipulación matemática de masas humanas, no es una mutación en el sentido objetivo de la palabra, puesto que no se transmite al resto de la especie humana, ni se da en individuos similares a él, sino es una excepción única. Entonces, Carlos, para ir aclarando, ¿la mutación también se puede heredar? Claro, de hecho, cuando la mutación se hereda es cuando el salto evolutivo se ha producido y cuando se incorpora a lo que sería el patrimonio de la especie características o facultades nuevas. Imaginemos, vamos a poner ejemplo exagerado, que de repente aparece un niño capaz de ver el ultravioleta. El que aparezca un niño capaz de ver el ultravioleta probablemente incluso pasaría desapercibido al resto de los humanos, o quizás él no se daría cuenta jamás, porque simplemente notaría que ve cosas que los demás no ven, que incluso en ciertas culturas atrasadas podría pasar como un loco, o como un hechicero, o como un brujo. Sin embargo, si ese niño fuera capaz de desarrollar unas facultades que le permitieran, por ejemplo, cazar mejor, por ser capaz de percibir mejor los colores, o colores que nadie ve de determinadas presas en una sociedad tribal, y esa mutación fuera heredada por alguien más, dado las ventajas que ofrece, probablemente sería asimilada dentro de, o al menos eso consideran los evolucionistas,
podría ser asimilada y formar parte de las cualidades generales de la especie, con lo cual se habría dado el salto evolutivo. Entonces, por lo que cuentas, Carlos, es difícil que el mutante saboree su éxito, o su presunto éxito, ¿no? Claro, normalmente lo saborean sus descendientes. Hombre, salvo que la mutación sea del tipo de la del mulo. Claro, si tú eres capaz de controlar las mentes de los demás, tienes un poder de tal nivel que, claro, cambiaría todo. Pero la verdad es que las mutaciones para mí apasionantes, aunque sean discutidas, porque hay quien no las reconoce como tales, las hay evidentes, como el caso que acabamos de citar de la cuatricomía, pero que habría la posibilidad de que en algunos casos se discutiese, bueno, esto es una mutación, no lo es. Es decir, ¿cuándo se produce la mutación? ¿Cuando hay modificación física? ¿Solo cuando hay modificación genética? ¿Cuando es demostrable que hay alguna alteración física en el cuerpo humano de la persona? Por ejemplo, vamos a hablar de los niños índigo, que puede permitir la inducción de que de verdad esos niños tienen algo que les hace diferentes a los demás. ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se certifica? ¿Quién es el encargado de decir que tú eres un mutante o no? O sea, es que también, bueno, que te pongan el DNI mutante puede ser un poco raro. Tengo aquí el libro que brillantemente ha escrito Jesús Callejo, al que conocéis de algo, y también José Antonio Iniesta en la editorial Oberón, que es Testigos del Prodigio, y aquí aparece pues una colección de mutantes muy maja, ¿no? Pues tenemos de todos los tipos. ¿Cuántos has incluido, Jesús? Pues hay más de media docena. Lo que pasa es que ese es un poco el colofón del libro, porque después de hablar de todos estos testigos del prodigio, donde se hace un repaso, creo que exhaustivo, a personas que tienen esos poderes ocultos, esos oficios insólitos, pero que, bueno, todos tienen un denominador común. Es un apartado curioso, ¿no? Claro. Dentro de las curiosidades. Pero fíjate, un apartado curioso que sirve de colofón. Es para darnos cuenta de que realmente no estamos hablando solo del pasado, que no estamos hablando de testimonios, pues, muertos, pero bueno, variopintos, heterogéneos, pero que no tendrían ningún tipo de virtualidad actual, y sin embargo, en ese capítulo, lo que estamos diciendo es que, cuidado, que ese tipo de mutación que parecía anecdótica y muy vinculada a lo que es la tradición folclórica, pues no, todavía hay personas que ha desarrollado o permanecen todavía dentro de esos poderes ancestrales, y otros han mutado esos poderes para convertirse pues en una nueva casi especialidad. Cuando hablamos de apagar farolas, evidentemente cuando no había luz eléctrica, pues difícilmente podían apagar farolas, y esa manifestación de su paranormalidad no se ejemplificaba de esa forma tan espectacular. Sin embargo, ahora sí, porque ahora hay ordenadores, ahora hay vídeos, ahora hay radiocassette. Y eso está interactuando también con el campo electromagnético del ser humano. Algo increíble. Seguro que hay muchos amigos, porque además yo he tenido el caso en el programa durante tantos años. A veces me han llamado amigos diciendo, oiga, es que yo cuando voy paseando por la calle, de repente a mi paso se apagan las farolas. Entonces, claro, nos estará escuchando ahora este amigo u otro que les haya sucedido algo parecido y dirá, caramba, soy un mutante, ¿tengo que ir al médico? Claro, ya digo que lo de mutante hay que tener cuidado, porque es cierto que tenemos una visión pues bastante del cómic, ¿no? Y de las películas, de la ciencia ficción, y cuando hablamos de mutante nos vamos con el hombre mosca, ¿no? Dices, bueno, sí, es una mutación física y también genética, pero eso no es un mutante. Eso es una deformación genética que no tiene nada que ver con esto. Entonces, claro, la palabra mutante yo soy consciente, y por eso lo he dicho al principio, que tengamos cuidado con la palabra, salvo en el sentido de pensar que estamos ante un cambio evolutivo, ante una mutación como especie humana, no como individuo, que por supuesto siempre lo he sabido. Y claro, las apagafarolas, otra de las palabras que tampoco me gusta muchísimo, esto es cuando hablamos del chupacabra, digo, vaya palabra más fea para definir una realidad tan compleja como es el animalejo que se esconde detrás de ese chupacabras. Bueno, pues con el apagafarolas es muy significativo, pero porque realmente son personas que interfieren en el alumbrado público, que de ahí viene un poco la palabra inglesa, ¿no? Que es un acrónimo que es SLI, el Street Light Interference, que es los sliders, por utilizar ya esa palabra como más anglosajona. Bueno, pues son hombres y mujeres que provocan alteraciones en la red del alumbrado público, en los relojes, en los ordenadores, en fin, todo tipo de electrodomésticos con su mera presencia. Entonces, eso seguro que muchos de los oyentes que ahora nos estén escuchando habrán tenido algún tipo de experiencia, a veces inconsciente, de que esto pasa. Porque claro, no lo asocias. Si tú entras, yo que sé, a un banco y en ese momento pues la red del ordenador se viene abajo, como se dice técnicamente, pues bueno, dices, bueno, qué casualidad, hombre, me entro yo y con la prisa que tengo. Hay que ver la cantidad de bombillas que se funden, ¿no? Claro. Cuando voy de visita. Pero esto, cuando se ha empezado a hacer ya un estudio serio, y uno de los primeros que empezaron a investigar es un investigador inglés, Hilary Evans, que además, cuando empezó a investigar cantidad de casos de slider, él se da cuenta que también es protagonista de uno de estos fenómenos, porque también apaga farolas cuando va por una vía pública. ¿Qué características comunes tiene esta gente? Porque, claro, se han empezado a averiguar datos que antes se desconocían. Y dice, bueno, ya no es un fenómeno aislado. Hay personas que dicen tener estas cualidades en su organismo. Características comunes. Parece que todos ellos, en el momento que se interfiere con el fenómeno, no cuando están en un estado relajado, pacífico, que ahí no pasa nada, tienen dolores de cabeza, la atmósfera suele ser más húmeda de lo normal, y padecen estos testigos, estas personas
que tienen este fenómeno del apagafarolas o slider, tienen unos estados de ansiedad o irritabilidad o depresión o ira contenida. En esos momentos es como inconscientemente se manifiesta esa irritabilidad y, bueno, pues se produce este fenómeno que comúnmente se está llamando como apagafarolas. ¿Y tú que fuiste niño biomagnético de pequeño, Carlos, aunque luego se te pasó? Es un caso parecido, ¿eh? Las primeras personas que han desarrollado la capacidad orgánica de atraer metales. Fijaros que el magnetismo natural es bien conocido desde hace muchísimo tiempo. En tu caso el oro. Pero sin embargo, el hecho de que haya personas que con elementos orgánicos basados en lo que nosotros sabemos que está hecho un cuerpo humano sean capaces de atraer metales, pues sorprende mucho. Ahí, sobre lo que ha dicho Jesús, hay un dato fundamental. Fijaros que hay dos cosas que Jesús acaba de decir muy claras, o que sería el caso de los biomagnéticos, o luego veremos los niños índigo, que se los separan claramente de otra cosa que habitualmente no es una mutación, pero que sin embargo permite que determinados grupos humanos tengan características radicalmente diferentes del de otros de su misma especie. Lo explico porque es muy importante y no se trata de una mutación. Dicen prácticamente la mayor parte de los biólogos que la evolución humana en cierto modo está detenida. Está detenida por la situación que se da en las sociedades avanzadas en que se produce una suplencia, es decir, una sustitución, un efecto de sustitución de lo que sería la mejora de las cualidades naturales por la tecnología. La tecnología y las máquinas hacen cosas que si no tendrías que improvisar. Improvisar o apoyarte en cualidades naturales desarrolladas durante miles de años. Como no hay elementos de comparación, porque no quedan sociedades prácticamente abiertas o libres, enfrentadas a desafíos complicados, lo que se ha intentado por todos los medios, luego hablaremos del canal ART y una cosa que para mí no es mutación, aunque erróneamente se está llamando así, hay que buscar casos o grupos humanos aislados que hayan podido determinar o conseguir facultades que el resto de los humanos no tienen. Voy a citar dos para que cualquiera lo pueda entender. No se trata de mutaciones, es decir, no son niños mutantes los que nacen con esas cualidades. Sin embargo, es objetivo que las tienen. Por ejemplo, los esquimales y sus percepciones de la nieve y su habilidad mecánica. 37 tonalidades Claro, distintas de blanco. los esquimales tienen una increíble capacidad de percibir tonalidades de blanco que el resto de los seres humanos nos resulta imposible. Pero es que durante miles de años su supervivencia ha consistido en ser capaces de percibir entornos en las sensaciones de lo que llamamos la gama de escala de grises que nosotros no somos capaces de percibir. Es decir, normalmente una persona es capaz de ver unos 16 escalas de grises básicas, bueno, un esquimal ve, como tú has dicho, 37. De realmente sus 37 variantes de blanco son eso, son escalas de blanco-negro, escalas de gris. Exactamente igual, los Mikonosuke, por ejemplo, de Florida, son capaces de percibir las personas y los animales a distancia. Porque su supervivencia en la jungla del interior de Florida, escapando de los blancos durante 200 años, hasta que contactaron con ellos los europeos de nuevo, es decir, los norteamericanos en el año 32, sabéis bien conocido que son la única tribu americana que nunca firmó un tratado con el gobierno americano, pues bueno, rápidamente los investigadores que contactaron ya con ellos de una manera seria en los años 40-50, percibieron que los niños Mikonosuke desarrollaban unas facultades de percepción extrasensorial, casi, es decir, que en realidad no era extrasensorial, era una capacidad auditiva y de olfato tan alucinantemente superior a la de los seres humanos normales, que constituía en sí no una mutación, sino una separación de las cualidades básicas de la especie humana. Bueno, en cuanto a que esos niños son sacados de su entorno natural, sus hijos han perdido esa facultad. Qué curioso. Claro, ¿por qué? Porque ya no necesitan de esa extrañabilidad. Sin embargo, si nacen y se desarrollan dentro de la comunidad, por ejemplo, el gobierno canadiense está ahora muy interesado en utilizar a esquimales como especialistas en microaplicaciones de mecánica, porque tiene una extraordinaria habilidad manejando máquinas pequeñas, en miniaturas. Hay un caso que yo leí que me llamó mucho la atención, de un niño esquimal a que le regalaron un reloj y hizo lo que a todos los niños les gusta hacer con un reloj, triturarlo de un golpe. Solo que este luego lo reconstruyó. Entonces, esas capacidades desarrolladas durante 10.000 años a lo mejor, dices, ¿es una mutación? No, pero desde luego son grupos humanos aislados capaces de desarrollar facultades para un ser humano normal imposibles. Ya ves, canadienses, norteamericanos, daneses, dándoles alcohol durante tantos siglos, ya se dan cuenta que son unos buenos especialistas en mecánica. Claro, de los Mikonosuke, fíjate, porque hay una utilización de la más perversa, que es que en el año 64 el gobierno americano llegó a un acuerdo con la tribu para que todos fueran enrolados en las fuerzas especiales, porque les resultaban muy útiles en la jungla de Vietnam. Claro, eran capaces de localizar a la gente, de sentir el bosque, como llamaban ellos, una cosa sorprendente. Sí, también hemos visto algún reportaje sobre el Amazonas, ¿verdad? Donde las tribus del interior tienen una extraña percepción también, pueden visionar, pueden ver de una manera muy especial. Nosotros no podemos ver nada en la jungla, es un muro infranqueable, ¿no? Sí, no ves nada de una pared delante. Pero es que ellos pueden detectar una araña a no sé cuántos metros, ¿no? Claro, pero eso es la adaptación del órgano al medio. Sí, eso ya lo decía Lamarck. Y es cierto, si nosotros somos seres urbanícolas, pues
percibimos determinadas cosas en función de nuestra percepción de la realidad. Mira cuántos miopes hay aquí, ¿no?, en la ciudad. Bueno, fíjate. Claro. Y aparte, las alergias que se producen aquí, por esa contaminación que después nuestro organismo pues reacciona. Entonces, claro, si viviéramos en la jungla, por de pronto nuestra vista sería mejor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados ya a grandes distancias, ¿no? Claro. Y después nuestra sensibilidad, nuestro oído, nuestro olfato también se agudizan. Dios mío, nos estamos debilitando. Pues en parte sí, como especie de ciudad, como tercer mundo, ahí nos estamos debilitando. Eso es lo que siempre se dice. Es la gran paradoja, ¿no? Pero luego contaremos alguna cosilla rara. Teóricamente somos los más desarrollados, los técnicamente más evolucionados, pero por otra parte, como especie biológica, somos más vulnerables. Pero fíjate que todas las mutaciones que tú has citado, tanto los biomagnéticos como los sliders, se dan en entornos urbanos. Son mutaciones de adaptación. O sea, hay quien cree que es que de verdad nos estamos adaptando a un tipo de mundo diferente. Sí. Habría otra variante, que sería mucho más de la nueva era, que sería de los niños índigo, que luego hablaremos. No, ahora mismo. Ahora mismo. Preséntanos a estos nenes que vamos a conversar un rato sobre ellos. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Por qué son así? Vamos a ver, es una palabra también bastante curiosilla, ¿no? El por qué se le llaman niños índigos y otras veces de forma más espectacular niños de las estrellas. ¿Son tuareg? Pues no, a pesar de que seguro con los tuareg alguno encontraremos. Sí, no, pero no usan glasto. Sí, es verdad. Si empezáramos a rastrear las tonalidades azules, pues nos puede llevar, ¿verdad?, de distintas etnias, por ahí. Claro. Bueno, pero el nombre que se le da, el de niños índigos, es por el color azul añil del aura o el campo energético que parecen desprender todos estos niños, con lo cual ya estamos aquí hablando de ciertos conceptos bastante espirituales, a pesar de que pueden ser medibles, ¿no?, por cámaras Kirlian y otro tipo de instrumentos. Fíjate que a estos niños se les menciona por vez primera en un libro de los años 80, o sea que estamos hablando pues de un descubrimiento, por lo menos oficial, muy reciente, en un libro de una parapsicóloga norteamericana, Nancy Ann Tate, que se llamaba Entienda su vida a través del color. Bueno, pues ahí empieza a averiguar que hay niños que tienen unas cualidades pues muy diferentes, muy distintas a otros niños, y que le hace suponer que estamos ante una nueva generación de niños que asume con naturalidad pues los avances tecnológicos, los científicos, y estamos hablando de niños de 3 a 4 años. Por supuesto, todos ellos tienen un cociente intelectual por encima de la media, unos rasgos físicos además comunes, porque todos tienen una figura delgada, esbelta, poseen una fuerte intuición, un desarrollo muy marcado de sus percepciones extrasensoriales, la telepatía y la precognición pues parece que son habituales en ellos, y una capacidad especial para la sanación. Suelen además también tener amigos invisibles, de los que hemos hablado aquí más de una vez, estos amigos que solo ellos ven y que están muy vinculados con estos espíritus de la naturaleza. Qué curioso, ¿eh? Claro, tienen además en contra es una hiperactividad física y mental que no les hace no adaptarse con facilidad a las guarderías o a los colegios donde ellos están ubicados, porque claro, rompen un poco los esquemas tanto a los educadores como a los propios niños, ¿no? Son niños conflictivos. Tienen problemas de adaptación en centros educativos, pero por eso, porque son seres muy hipersensibles, muy curiosos, con una inteligencia más desarrollada, y por lo tanto, lo que otros niños van, ellos ya vuelven, ¿no?, determinados conocimientos. Y entonces, claro, se les ha investigado un poco de todos los puntos de vista y se sabe que es una especie como de semilla que se está generando en el planeta, porque no pertenecen a un determinado país, evidentemente, aunque sí en Estados Unidos y en Europa están más investigados. Y hay una psicóloga, María Dolores Paoli, que los ha investigado de una forma muy, muy seria y muy de cerca. Decía que en 1999 eran el 80% de la población infantil. Y ella tenía además una teoría... ¿Perdón? El 80%, fíjate. ¿Por qué? Porque esa mutación es en progresión geométrica. Cada vez hay más niños. El que estén estudiados de los años 80 no quiere decir que hubiera antes pues un gran número de ellos. Bueno, pues la explicación que da María Dolores Paoli es que dice que provienen de planetas más evolucionados y que su misión es incrementar la frecuencia vibracional de la Tierra. Y es curioso porque esto es algo que también están de acuerdo otros investigadores. Es decir, ¿qué papel están cumpliendo estos niños que se sabe que están produciendo un cambio evolutivo trascendental en nuestro planeta? Pues bueno, su presencia de alguna manera propiciaría un incremento de esa frecuencia vibracional global, fomentando
cambios evolutivos. Yo ahora voy a contar otras dos teorías. Porque la teoría de las estructuras disipativas de Prigogine, que eso ya es física. Claro, es que María Dolores Poli además ha hecho una especie, aparte del estudio global es bastante curioso el que tiene de los niños índigo, está muy vinculada a los pensamientos de la New Age, de la nueva era. Sin embargo, dentro de las escisiones de la nueva era y de las conexiones con la tecnología, y luego hablaremos del poshumanismo, es decir, de la mutación voluntaria, es decir, de la autotransformación de la especie humana a través de la utilización de elementos mecánicos, que es otra historia ya apasionante, bueno, me dicería un monográfico entero, porque va a ser el gran conflicto del futuro, aunque ahora mismo yo creo que casi nadie lo ve. Pero el conflicto del futuro fundamentalmente se va a desarrollar entre los dos grupos de poshumanismo, es decir, los que tenderán hacia el cambio del ser humano, hacia la estructura de integración con máquinas, y los que integrarán hacia el ciberianismo, es decir, en integración con Gaia, es decir, los gaianos. Bueno, los ciberianos, que es el término que utilizó Ruskov para definirlos, que son de las variantes más modernas de la nueva era, o de los pensamientos más avanzados dentro de la tecnología humanista, dentro de una especie de aire más o menos psicodélico, consideran que los niños índigos no tienen nada que ver con manifestaciones poco más o menos que del más allá o de entidades kármicas y chorras de este estilo, sino que se trata fundamentalmente, que alguien podría decir, menuda gilipollez, también, sí. Exactamente igual, de acciones motivadas por la propia Tierra. Es decir, son un fruto de la estructura de Gaia como necesidad que tiene para dotarse en un futuro más o menos lejano de conciencia propia. Bueno, yo no sé si María Dolores Paoli pues exageró cuando dijo que posiblemente fuera un 80% de la población. A mí me parece mucho, porque, la verdad. Claro, son datos muy estimativos por parte de ella. No hay tantos niños, sobre todo, que obedezcan a sus rasgos morfológicos. No, evidentemente. Porque ella lo dice un poco basándose en los casos que ella ha investigado. Entonces, claro, dentro de esa proporción, pues los ha extrapolado a toda la población infantil y ha llegado a esa conclusión. Pero sí se ha detectado algo que por lo menos empieza a ser inquietante y que es una prueba de que realmente estos niños índigos es toda una realidad y no estamos hablando de hipótesis o de ciencia ficción. Porque trabajos efectuados en la Universidad de California, en la UCLA, sugieren que el ADN de estos niños índigo, está modificado. Han llegado a la conclusión de que es mucho más puro y desarrollado, mostrando la actividad de cuatro códigos más, además de los 64 que tiene todo ser humano, que refuerza su sistema inmunológico y eso les evitaría, por ejemplo, padecer enfermedades que otros niños y otros adultos pues tienen. Sobre eso sí que Jesús acaba de decir una cosa que además será muy conocida por los oyentes porque ha saltado a toda la prensa española hace apenas una semana. Y es la comprobación ya tangible, palpable y demostrada, por lo menos en las naciones desarrolladas, e incluso muchas de lo que llamarían ahora, antiguamente en vías de desarrollo, de un incremento monstruoso de la inteligencia de los niños. Sabéis que en el caso español, por ejemplo, se habla de un 19% en niños menores de 10 años. No se sabe el motivo, el único caso, es decir, lo único que se sabe con seguridad es que los incrementos son muy parecidos a los que se dan en todos los países desarrollados. Yo me acuerdo que la noticia que vi, en concreto la mía, yo la vi en El Mundo. Somos espabilados que nosotros, ¿no? Hablaba de que, por ejemplo, el incremento de Estados Unidos pues es el 20, en Argentina el 19, es decir, que es bastante común a las naciones modernas. Eso además se percibe, Es curioso porque una de las pruebas que ponía el periódico me quedé absolutamente asombrado, porque tiene mucho que ver con otros factores de la mutación, que son la adaptación a condiciones de vida nuevas, que es el caso de la percepción por visión. Es decir, el cambio del concepto de la generación del desarrollo mental, no en torno a conceptos abstractos, sino en torno a conceptos visuales, mucho más próximos a lo que serían flashes, es decir, una cosa totalmente distinta. El caso que ponía el periódico, que me llamó mucho la atención, es que expertos de la Marina norteamericana, trabajando con simuladores avanzados, pusieron un grupo de niños, todos entre 10 y 14 años, para que probaran uno de los elementos básicos de lo que era un simulador de vuelo de un F-22 de un Raptor. Bueno, las consecuencias de la respuesta los dejó absolutamente boquiabiertos. El F-22 era un juguetito para ellos, ¿no? Porque se adaptaban a una velocidad increíble a situaciones que a los pilotos avezadores parecían difíciles. Esto les hizo pensar, luego cuando llevaron a cabo los test, que algo estaba cambiando. Bueno, una vez que se ha demostrado que esto es un fenómeno general en todo el mundo desarrollado, el motivo es ¿por qué? ¿Qué hace que los niños sean más inteligentes? Cuando todo el mundo se queja de lo mismo, que la enseñanza es peor, que no aprenden nada. Por eso, cuando decíamos al principio de este monográfico que hay quien afirma que la evolución humana se ha estancado, aquí tienes la prueba de que no. Está la sorpresa, que van por otro camino. Es decir, quizás no está avanzando en el sentido físico, pero está cambiando hacia otras cosas. Claro. No, en absoluto. Además, fíjate que místicos de la talla de Aurobindo ya dijo que el ser humano era un ser en transición. O sea, que no acababa la evolución con la especie humana, sino que
continuaba. Fíjate por eso, ahí es con donde... un tipo de mutación claro, espiritual y evolutiva realmente trascendente. ahí es donde enlaza con el poshumanismo. Los poshumanistas Ahí. dicen lo mismo, pero al revés. Dicen que efectivamente el ser humano es un mutante por naturaleza, va cambiando permanentemente, pero a diferencia de lo que dicen los que buscan un cambio psíquico, dicen, bueno, el ser humano lo que pasa es que ha sido programado o preparado para cambiarse a sí mismo. Entonces, como nos vamos a poder dotar en unos años, ya sé 20, 30, 40, 50, 100, de los mecanismos suficientes, nadie nos cambiará. Somos nosotros los que nos cambiaremos. Bueno, ¿y el caso de mutante más aparatoso con el que te has encontrado, Jesús? Más aparatoso. Sí. Pues, hombre, los biomagnéticos es bastante aparatoso, ¿no? Porque, Sí. bueno, los apagafarolas ya tiene Sí. bastante espectacularidad, pero no tanta. Además, después de la publicación de este libro, pues me he encontrado con testimonios, ¿no?, bastante actuales de gente que dice padecer las mismas consecuencias. Hablando de, por ejemplo, en el terreno de las leyendas, bueno, o historias ciertas, me estoy acordando del hombre pez, ¿no? De Aliérganes. ¿Sería un caso de mutante? Claro, pero estamos hablando ya del mutante del estilo del hombre mosca, ¿no? O Sí. sea, es una persona que si hemos de creer la leyenda, porque además hay una parte de leyenda y una parte de verdad, en el sentido de que existe pues el acta de nacimiento de Francisco de la Vega, y después está la desaparición y por tanto la muerte oficial después de los 100 años sin saber nada de él, y por lo tanto pues está ese acta de defunción que también se puede ver. Entonces, claro, es una persona que existió, que se sabe, que tuvo una familia y que, según la leyenda, porque aquí ya no hay forma de comprobarlo, pues cuando se estaba bañando en la ría de Bilbao, pues ahí parece que tiene unas cualidades natatorias excelentes. Este chaval pues podía nadar grandes extensiones sin fatigarse. Sí. Entonces desaparece. Desaparece y le capturan 5 años Además después. desaparece, ¿no? curiosamente, en la noche de San Juan. En la noche de San Juan. Claro. Y aparece capturado en la vía de Cádiz, en la bahía de Cádiz. Desde, bueno, no sé si eran 4 o 6 años los que habían pasado, y se le detectaron unas branquias que había desarrollado con esa supuesta permanencia en el fondo del mar. Entonces, bueno, por supuesto, estaba idiotizado, perfecto. Pero entonces era mutante por vocación. No se sabe lo que le pudo pasar a ese chaval, ¿sabes? Sí. Pero sí es un caso que estudió el doctor Marañón, pues muy posteriormente, Sí. pensando que era un caso de cretinismo agudo, Sí. porque lo que hizo es que perdió prácticamente el habla, solo conocía 3 o 4 palabras, le gustaba mucho el pescado, no articulaba una frase de forma coherente. Y bueno, el hecho es que quedó inadaptado desde que fue capturado en esta bahía de Cádiz hasta que volvió a desaparecer de nuevo, ¿no? ¿Qué era aquello? Pues una mutación, pero bastante estudiada. Ahora que supongo que haya poco tiempo, el caso del hombre pez de Aliérganes está muy bien porque lo enlazamos con el principio del programa. Sí. Y es que de las mutaciones humanas voluntarias, es decir, de las genéticamente provocadas mediante una estructura artificial, las branquias ocupan el lugar número 1. Es decir, la posibilidad de que en unos años próximos se pueda preparar a la gente para respirar agua o al menos un compuesto intermedio que nos permita trabajar o vivir en el fondo del mar. Bueno, pues no parece ya muy lejano. Volvemos a la Marvel, Namor. Claro, efectivamente. El príncipe Atlante, ¿no? Pero bueno, ese era nativo del mar. Y ya puestos a citar alguno, pues voy a citar uno del grupo contrario, de los provocados, porque es un caso curioso. Yo no lo considero puramente un mutante, pero así es como está localizada en todas las guías del mundo de los canales de arte nuevo y de posmodernidad, que es el caso de Orlan. Orlan es una francesa poshumana que decidió transformarse y entonces decidió elegir pues la frente de la Gioconda, los ojos de la Psique de Gerard, la boca de la Europa de Boucher, la barbilla de la Venus de Botticelli y como le faltaba la nariz pues se puso una de la escuela de Fontainebleau. No, ¿por qué la Venus de Botticelli? Solo la barbilla. El caso es que este caso de autotransformación de cuerpo, de transformación permanente, porque ya nunca ha parado, se transforma de manera permanente, algo que la gente podría considerar que es un rasgo de locura, como todo cualquiera. Sí, porque cuando cambia el tiempo tiene que ser terrible. Sí, pues constituye un primer paso de lo que ahora parece una exageración, pero quizás en el futuro no lo sea de una manera más racional, que sea la incorporación al ser humano de elementos no propios de su naturaleza al nacer, pero que puedan llegarse a convertir en algo nuestro en el momento que sean transformados de manera general. Por ejemplo, hablábamos de las branquias. Imaginemos gente que en el futuro vaya a trabajar en el mar y se implante unas branquias artificiales. Biomecánica. Claro, biomecánica pura. Pero que luego, a partir de un momento dado, esas branquias, puesto que se demuestre la utilidad de la vida en el fondo del mar, grupos humanos puedan desarrollar una alteración genética que les permita la aparición de branquias en el momento del nacimiento. Bueno, esto que era para ciencia ficción pura ya no lo es tanto. Ya estamos hablando de tiempos cortos, en el futuro próximo. Que se haga o no depende de otros muchos factores. Estaríamos en casos como el de la clonación.
hay que hacerla, no hay que hacerla, merece la pena, es una bobada, no lo es. Sí. Eso ya es otro tema, entraríamos en temas de moral, de legalidad, etcétera. Pero técnicamente es muy probable que estas cosas las podamos ver en un futuro próximo. Me estaba acordando de los diseños de alas artificiales para seres humanos, y de la implantación de elementos biomecánicos que nos permitiesen volar en un futuro, ¿por qué no? O vivir en el fondo del mar, o adquirir características que los seres humanos ahora mismo no tengan. Me estaba acordando del chico del campeón de natación australiano. Sí, que son unas aletas en vez de pies. Sí, es verdad, claro, son aletas. Auténticas. Son aletas. Bueno, pues muy bien. La verdad es que cada vez somos más. Cada vez somos más. Bienvenido al club. Algún día todos desvelaremos nuestros misterios y nuestros secretos. Y nuestras habilidades secretas. Se os oyera Magneto. Y más de uno por ahí que tiene esas habilidades y todavía ni siquiera él mismo las reconoce, no es consciente de ellas, ¿no? ¿Y tú piensas, Jesús, que habrá gente que tenga esas habilidades y las oculte? Fíjate, yo creo... ¿Por miedo, por temor? Sí, exactamente. Yo creo que hay dos tipos de personas ahora dentro de este grupo genético de mutantes. Personas que tienen estos poderes pero no los desarrollan posiblemente por miedo. Personas que a lo mejor cuando acercan la mano ven que hay un objeto metálico que se les acerca y se les pega a su mano, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué ha pasado? O estos calambres que nos estamos propinando últimamente cuando, bueno, pues pasas al lado de una persona y te pegas esos calambrazos que se deben muchas veces a la electricidad estática que emana de la ropa, pero que también puede ser por otros motivos y sin embargo no nos atrevemos a confesar. O personas que realmente están teniendo cualidades paranormales, pero que no son todavía conscientes de ello, sencillamente porque lo achacan a la casualidad. No piensan que todo pues forma parte de un orden y que realmente todo está tan imbricado que a veces el no ser consciente de ello pues no deja de ser una pequeña ignorancia, ¿no?, del papel que ocupamos. ¿Te imaginas un mutante que le tocara siempre la lotería? Eso no sería un mutante, sería un suertudo. Un suertudo. Pues hasta aquí nuestro monográfico Zona Cero. Vaya, ya se ha vuelto a ir la luz. Jesús ha vuelto a acercar una fuente de alimentación. A mí se me ha pegado una plancha a la cara. cara. Yo tengo aquí incrustado esto también. Poner un Rápidamente, Carlos, activa tu visión infrarroja y vale, ahora que sácanos de aquí. No hay problema. ¿Me seguís?